Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro nuevo podcast en Suma Center Latam y hoy tenemos a una persona clave. Él es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Ingeniería Civil. También ha desarrollado una maestría en Ingeniería de la Construcción y Gestión de Proyectos y es destacado por su labor profesional en Cupertino Electric como ingeniero de proyectos en California y también ha tenido más de 12 años de trayectoria en la compañía de minas Buenaventura, ocupando ciertos puestos clave como gerente de proyectos, gerente corporativo y actualmente vicepresidente de proyectos e innovación en la empresa minera Buenaventura. Con ustedes, Renzo Macher. Renzo, bienvenido. Gracias, Betsa. Gracias por invitarme. Encantado de compartir todas las preguntas que tengas y ayudar a todo el mundo a contarle mis historias y que tengan alguna idea de cómo, de los retos que uno enfrenta a lo largo de 51 años ya de vida. Realmente nosotros en Suma Center te agradecemos, Renzo, por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretada, pero hemos también conversado un poco, Renzo y yo, antes de la grabación. Y ha sido también una conversación muy amena, muy cálida. Te agradecemos mucho por tu apoyo y por querer trascender en esta generación, compartir tus experiencias, tus conocimientos. Y te vamos a hacer un par de preguntas que probablemente pues, nuestros alumnos les gustaría hacerte si tuvieran la oportunidad de estar acá presentes contigo. Coméntanos quién es Renzo Macher cuando no está trabajando en tu día a día, si tienes algún proyecto fuera de tu trabajo, cómo equilibras tu vida profesional con tu vida personal. Coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, Renzo Macher es papá de 2 hijos. Alexander, que tiene 20 años, estudia Derecho, y Gael, que tiene 17. Este año termino el colegio, ojalá. ¿Qué hago? Todos los días me despierto, pero me despierto antes del despertador. Me despierto a las 4:30 de la mañana quizás. Y me despierto porque mi mente empieza a funcionar. Y ya no puedo volver a dormir, así que empiezo a leer. Leo hasta las 5:30, que ya no me da miedo salir a la calle. Y salgo a correr o a caminar, y camino 1 hora y media, donde estoy escuchando podcasts como este. Y usualmente cuando salgo a caminar tengo 2 o 3 ideas que están confrontándose en mi mente, que es lo que me despertó. Y cuando termino de caminar me siento súper bien y siento que ya sé qué voy a hacer en el día. Así que tomo desayuno a las 7, organizo mi agenda y empiezo. Y usualmente, no sé cómo he hecho en los últimos 10 años, pero me he encargado de tener siempre algo que hacer hasta los fines de semana. Llego a mi cama a las 8 o 9 de la noche y a las 10 estoy dormido. Eso es lo que hago todos los días de mi vida. Y entiendo que cuando te despiertas con estos proyectos o estas ideas en la cabeza, ya luego te relajas y ya sabes cuál es la ruta, ya tienes respuestas, o quizás después de caminar. Después de caminar es el momento en el cual ya tengo un norte fijo. Y fíjate, todo esto empezó, yo creo, en el año 1998. Me acuerdo que iba a hacer un proyecto en la ciudad de Ica. Y me iba en el bus que se llamaba Royal Class. Salía tempranito en la mañana, los lunes y regresaba los sábados. Y cuando me iba los lunes decía, esta semana voy a hacer estas 4 cosas. Pero tenía 24 años. Y cuando regresaba decía, ¿habré elegido bien las 4 cosas que quiero hacer? Y tenía esta duda en la noche cuando me iba a dormir, ¿habré hecho bien las cosas que decidí hacer? Hasta hoy día tengo esa duda. Eso es lo que te despierta en las mañanas, ¿no? Estaré haciendo las cosas que debo hacer y las estaré haciendo de manera correcta. Y creo que en el tiempo uno aprende a vivir con eso, a saber que siempre estás avanzando en un lado desconocido y a disfrutar de las aventuras de lo desconocido. Definitivamente vivimos en un mundo muchas veces lleno de incertidumbre y hacer lo que mencionas también nos obliga a no vivir en automático, sino replantearnos cada una de las cosas que hacemos y ver cómo hacerlas mejor, ¿no? Ahora, nos acabas de mencionar que escuchas algunos podcasts, lees algunos libros, algunos que le puedas recomendar a los que nos están viendo ahora, a estos jóvenes estudiantes que tienen muchas ganas
de empezar a trabajar o que ya están liderando algún equipo? ¿Qué les recomiendas que lean, que escuchen? ¿Qué te ha ayudado? Bueno, a mí creo que depende de cuál es tu interés, ¿no? Yo trato de leer un libro a la semana. Es un montón, ¿no? Más o menos es como una hora diaria, hora y media diaria de lectura. Pero leo de todo. Y me gusta cuando termino un libro, es la pista del siguiente que voy a empezar a leer y la pista del siguiente y la pista del siguiente. Si me preguntas qué es lo que me encanta la historia novelada, ¿no? Me encanta cómo la humanidad ha ido creciendo y cómo... Pero no el libro de historia que te cuenta la batalla fue en tal fecha, la siguiente batalla fue en tal fecha, sino es qué pasaba en las personas que vivían mientras sucedía esa batalla, ¿no? La fiesta del chivo de Vargas Llosa, por ejemplo, me gustó muchísimo, muchísimo. Vargas Llosa tiene este tipo de novelas, además es peruano. Acabo de leer uno de Nueva York, del señor Edward Rutherford, que es la historia de Estados Unidos, pero desde Nueva York, ¿no? Justo ahora voy a ir de viaje, así que aprovechar para leer y saber qué cosas secretas voy a ir a investigar. Eso es lo que se me encanta también, viajar. Y perderme en la ciudad y entender cómo funciona la ciudad, ver a las personas. El arte también me encanta. O sea, cuando me preguntas qué es lo que hago cuando estoy en días libres, es consumir arte por todos lados. ¿Y un libro en específico que tenga que ver con liderazgo, habilidades blandas o cómo gestionar equipos? Bueno, yo siempre he tratado de leer 2 novelas, un non-fiction y de ahí uno de realidad nacional, ¿no? O sea, yo supongo que non-fiction te refieres. Los últimos que he leído, para mí lo que cambió muchísimo mi vida fue 7 hábitos de gente altamente eficiente, de Stephen Covey. Stephen. Buenísimo. Otro que acabo de leer sobre ese tema se llama Hábitos Atómicos. Muy bueno. Súper potente, ¿no? Es más, acabo de poner la aplicación de Strikes en mi reloj hace unos días. Yo creo que con esos dos tienes unas buenas herramientas para hacer. Pero en verdad, el que me cambió la vida fue un escritor que se llama Jared Diamond y que escribió un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Estaba estudiando mi maestría y tenía un amigo que vivía al frente de mi casa, que era de Chipre. Y todos los jueves salíamos a jugar básquet. Bueno, él salía a jugar básquet, yo salía a recoger la pelota. Y ese jueves me dijo, ay, ¿por qué me haces jugar básquet? No vamos a escuchar a este ornitólogo. ¿Seguro? ¿No podía jugar básquet? No, vamos a escuchar al ornitólogo. Y fui a escucharlo y ese día que me venía. Porque hasta ese día, que tendría, es el año 2000, así que tendría 27 años, como que en mi mente, yo soy ingeniero, que en mi mente era, una cosa era la economía, otra cosa era la religión, en otro lado de mi mente estaba los negocios. Era como una mente suelta de varios depósitos estancos. Y estaba este ornitólogo que contaba que estaba en Nueva Guinea con su ayudante, que era un aborigen de Nueva Guinea, y su aborigen le pregunta, ¿por qué es que tú tienes tantas cosas y yo solo tengo un taparrabo y una canasta, ¿no? Porque te lo imaginas, el ornitólogo tenía cámara de celular, gorro, mochila, bastón, y el otro tenía solo su canasta, ¿no? Y él dedica todo su libro a tratar de explicar por qué es que existen esas diferencias entre los aborígenes y él, ¿no? A lo largo de la historia del hombre. Y cuando terminé ese libro, había trazado una serie de relaciones entre todas estas cosas que te decía que no tenían nada que ver, ¿no? Entre religión y economía, entre economía e ingeniería. Y esa fue la primera vez que empecé a trazar unas rayas y desde ese día hasta hoy, que han pasado 24 años, no hago más que aumentarle rayitas. Y mientras más rayitas le aumentas, más entiendes y mejor te puedes comunicar. Armas, Gérmenes y Acero. Yo empezaría por ese. Es medio pesado, ¿no? Pero a mí me atrapó. No lo leí primero lo escuché y le dije lo voy a leer y me tuve que esforzar para leer. Yeah. Ese fue. Y te lleva quizás también a la empatía, ¿no? A entender también hoy por hoy, quizás no somos indios y ¿qué profesión? ¿Yo?
No, Él es ornitólogo. no somos indios y ornitólogos, pero somos personas y cada cabeza es un mundo y quizás también entender el por qué él hace las cosas así y yo las hago de esta forma. Sin duda. Y no es una cuestión de las personas. Es, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros argumentos, como buen ingeniero, a mí me gusta mucho tener el argumento, ¿no? Trabajo mucho en tener argumentos. Y hablaba de cómo, bueno, el hombre nace en el sur de África, ¿no? Y se demora un montón de años en llegar hasta Mesopotamia, el nuevo creciente. Y de ahí de pronto aparecen a la vez en Europa y en Asia, ¿no? Y trata de explicar. Lo que pasa es que cuando nace en África y empieza a domesticar a las plantas, subir de sur a norte en el planeta es ir cambiando de zonas climáticas. Entonces tienes que adaptar tu cosecha, adaptar tu cosecha, adaptar tu cosecha. Pero una vez que llegas a un continente que va de oeste a este como Euroasia, ¡bum!, explota, ¿no? Entonces uno de los primeros diferenciadores de las personas es la orientación de los continentes. No tiene nada que ver con las personas. Es simplemente de dónde vinimos y cómo crecimos, ¿no? Imagínate, para llegar al Perú han tenido que moverse hasta Asia, subir hasta el estrecho de Bering y bajar de nuevo de norte a sur hasta llegar al Perú. Y por eso la carátula del libro, que es otra cosa que me trapó, es Atahualpa con Francisco Pizarro, ¿no? Es cómo es que llega Francisco Pizarro con sus armas, gérmenes y acero, así se llama el libro, y se encuentra con Atahualpa, que está con flechas y con lanzas, ¿no? Me surge una pregunta mientras te estoy escuchando, Renzo, y es, ¿cómo fueron tus inicios? Probablemente hay muchos jóvenes que tienen una visión, pero no la tienen muy clara. Y a veces hay que avanzar sin tener todo claro, ¿no? En el proceso, en el camino, vamos aprendiendo, vamos trazando rutas, vamos aprendiendo de otros. Y la vida, nos hablas mucho de la autenticidad, el trabajar en algo que nos apasione, que nos llene de vocación. En tu caso, ¿tú desde joven sabías hacia dónde ibas? ¿Cómo eran esos inicios? ¿Y qué consejos le puedes dar a los jóvenes que están en esa etapa? Bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos, todos hombres, pero vengo de una familia que son todas mujeres. Mi mamá tiene 3 hermanas y todas son doctoras. Y vivía con su mamá y con sus 2 hermanos. O sea, era un matriarcado. Creo que esa es una de las primeras cosas. Vives en un matriarcado, vivía en la casa de mi abuela. Nunca estuve solo. Siempre he estado con alguien de mi familia. No solo eso, sino las familias, ¿no? Como vivía en la casa de mi abuela, todos los domingos era el almuerzo de la familia. Y estaban todos los tíos y tus primos, que obviamente yo vivía en la casa de mi abuela, así que venían a mi casa. Bueno, a la casa de mi abuelo. Y las conversaciones siempre fueron desde el punto de vista sumamente distintos, ¿no? No era todos con la misma idea, eran todos con ideas distintas. Pero al final nos volvíamos a juntar todos los domingos, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que me definen es ese estar sentado en una mesa, nunca solo, con un montón de personas con formas distintas de pensar, discutiendo, molestándose, pero regresando todos los domingos a volver a conversar, sin pelearse. Creo que esa es la primera parte. ¿Esperaban ellos, quizás, ellas, que estudiaras medicina? Fíjate que ninguno estudió medicina. Ninguno estudió medicina. Mi siguiente hermano viene como 3 o 4 años después que yo. Entonces, digamos que los años dorados fueron mis 4 primeros años. Pero He preferido por 4 años. Pero mi mamá era doctora, entonces trabajaba. No la veía todos los días. Me acuerdo que la extrañaba, eso sí me acuerdo perfectamente. Y mi abuelita era la que me cuidaba. Pero estaba solo. Entonces había que jugar con tus leos, con tus muñequitos y inventarte cosas. Y luego eres el primero en ir al colegio. Y estás solo en el colegio muchos años. Pero recuerdo que estos leos, yo siempre me gustaba hacer planos de mi casa. Me acuerdo de mi casa, la podía dibujar de nuevo, de tantas veces que lo hice. Y siempre supe que quería ser arquitecto. Eso fue lo que nunca dudé que quería ser arquitecto, hasta el año 2000. Porque cuando tocó entrar a la universidad, me decían,
todos los que estaban a mi alrededor me decían que si tú quieres hacer casas, sé ingeniero, no seas arquitecto. Creo que con mucho amor lo decían, ¿sí? En verdad no hay mejor consejo que el que te puede dar tu papá, no es un consejo desinteresado. Tu papá no está buscando nada de ti. Ese es su consejo, que es el verdadero consejo sin interés, ¿no? Después, si quieres, otro día te cuento otras historias similares de papás en otros lados que confirman esta teoría, pero dije, ok, pues ya, ¿qué tanto? Ingeniería. Sí, yo estudié ingeniería, ingeniería civil, porque tenía que hacer por las casas, y cuando estaba en medio de la carrera me preguntaba, ¿pero realmente le estoy dando valor a lo que hago? Sí, o sea, realmente la gente aprende. ¿Cómo es que tengo un cliente que me quiera comprar de nuevo mi casa? O sea, te vendo una casa a ti y probablemente nunca más te vuelva a ver. Y como ingeniero, ¿cuál es el valor que le doy al producto que te estoy vendiendo, no? Porque como ingeniero, más allá de construirla, al menos cuando haya un sismo no se va a caer, cuando llueva no te vas a mojar. Pero ¿realmente lo que te gusta a ti de tu casa es los fierros de la columna o te gusta que cuando entras a tu closet y abres estén tus zapatos que más te gusta al frente tuyo? O que cuando vas a cocinar no tengas que caminar toda la casa, abrir el refrigerador y regresar a lavar los platos. Es otra funcionalidad. Y decía, creo que me equivoqué. ¿Verdad? Quiero ser arquitecto. De nuevo, ¿no? Y ahí justo cuando me fui, estudié, como has dicho ya, ingeniería de construcción y gestión de proyectos. Empecé a trabajar en una empresa que hacía data centers. Me acuerdo que era el año 2000. Eran los primeros data centers. Internet recién empezaba. O sea, no había Yahoo, Excite. Eran los sitios donde estaban tratando de ordenar la Internet y estaban estas empresas que eran los primeros data centers. Y de ahí, buscando amigos y amigas, yo me fui casado para que mi esposa y yo tengamos personas con quien hablar en español. Fuimos conociendo otros peruanos, otros mexicanos. Y una de estas personas, Rebeca se llama, ¿no? Su amor. Me dijo, oye, yo estoy saliendo me han ascendido, ¿no? Trabajo en una firma que hace instrumentos quirúrgicos. ¿No tendrás algún MBA que quiera reemplazarme? Dije, ¿y no puedo yo? Y me dijo, sí, claro, vente a entrevistarte. Me entrevistaron y entré a trabajar en este sitio que hacía instrumentos quirúrgicos para operaciones al corazón en Silicon Valley. Y es ahí donde descubrí que en verdad no quería ser arquitecto, que lo que me apasiona es desarrollar productos, cosas que solucionen la vida de las personas, que hagan la vida de las personas más eficientes, ¿sí? Y quizás el momento en ese trayecto en el cual me doy cuenta es en un evento que se llama el Día del Cliente. Entonces estás todos los días tratando de descubrir qué es lo nuevo que hacer, cómo resolver un problema, casi en tu modo ingeniero, ¿no? Resolviendo. Y de repente es obligatorio ir al Día del Cliente. Y vas a un auditorio ahí en San José, en California, y se abre el telón y aparece un señor ya mayor, no sé, 80 años, con su hija del brazo, y su hija medio pendiente, 1,80 m, una rubia linda. Y el señor se acerca al micro y dice, gracias al trabajo que hacen ustedes, he podido llevar a mi hija al altar. ¿Sí? O sea, todas las peleas que he tenido de kilos, metros, segundos y demás, en verdad no era el motivo por el cual hacía esto, era para que el Señor lleve a su hija al altar. Ese es el propósito, ese es el producto, eso es lo que necesito hacer. Y ese es el día más o menos que también decidí, tengo que regresar a explicar esto. Y heme aquí, tratando de explicar por qué hacemos las cosas, para que las personas como ese señor puedan cumplir su sueño, ¿no? Wow, y así, con toda esta experiencia y pasando por diferentes carreras, ¿cómo es que llegas a la minería, Renzo? Pero entonces tú regresas al Perú, dices, tengo una historia que contar, ¿no? Ya, tengo un propósito que compartir y mi historia que contar. Pero ese es el año ya 2008, ¿no? ¿8? No me acuerdo exactamente el año, pero es cómo llegas
¿Cómo aterrizas en un país donde no has estado 8 o 10 años y vuelves a armar tu network, ¿no? Es complicado. En especial en un país como el nuestro, que no es que tenga, no es Estados Unidos con 1 millón de empresas, es Perú con 100 empresas, ¿no? Es difícil. Y no sé si se acuerdan, bueno, de hecho no, pero en el año 1990, cuando yo entré a la universidad, entró Fujimori. Y antes de eso, el Perú era una economía cerrada, ¿no? Pero no había competencia. Hoy día es abierto, hoy día hay mucha competencia. No tanta como en otros países, pero hay mucha competencia. Entonces llegué con esta idea de desarrollar productos y el primer sitio donde llegué fue a Textil del Valle, ¿no? A desarrollar productos. Todavía no lograba que me... O sea, hasta el día de hoy no consigo que digan que yo soy un desarrollador de productos. Ojo. Ese es mi deseo, algún día que alguien me llame así. Pero en ese momento fui gerente textil en Textil del Valle, ¿no? Porque parte de desarrollar un producto requiere algunas técnicas de cómo controlar un proceso, de cómo desarrollar el proceso de definir las características de un producto, ¿no? Luego estuve en FIMA, que es una metalmecánica, donde desarrollábamos equipos de minería, ¿no? Y en esos equipos de minería conocí a un amigo, no conocí a un amigo, me encontré con un amigo que no veía desde el primer ciclo de la universidad, Luis Azarini. Y resulta que él era el director de mantenimiento de Buenaventura. Y dije, oye, yo estoy buscando tratar de desarrollar servicios de mantenimiento de minas. ¿Te parece que conversemos? Y él me ayudó, me abrió la puerta, me recibió, conversamos, almorzamos un montón de veces, hasta que un día me dijo, ¿y por qué no vienes a trabajar con nosotros? Y fui, me entrevisté con en ese entonces mi jefe Raúl, y me ofreció ir a ver una exploración. Y fui donde mi esposa y le digo, oye, si yo que me creo un desarrollador de productos, me creo, nunca me lo han dicho, me lo creo. ¿Cuántas veces en mi vida alguien me va a preguntar o me va a pedir que desarrolle la mina, el producto mina, o que desarrolle una mina de oro? O sea, ¿cuántas veces en mi vida se me va a cruzar esto? Esa oportunidad. Sí, Un reto. pero esa decisión implica, va a afectarnos, ¿no? Porque no te voy a ver, ¿no? Como nos vemos hasta hoy día, ¿no? Y me dijo algo que hasta hoy me acuerdo y yo se lo agradezco mucho. Me dice, no voy a ser yo la persona que vas a recordar como la que evitó que tú logres tus sueños. Así que agarré mi maleta y me fui a la mina y ya 11 años después, heme aquí. Es una búsqueda constante de tu propósito. Entonces, si le podemos dar un consejo a los jóvenes, sería definitivamente que no tengan temor de hacer cosas nuevas, de arriesgar, y que las oportunidades se presentan en el momento que menos lo espera. Si vemos un poco tu historia. Sí. Como dicen, la suerte es cuando la oportunidad llama al preparado, ¿no? Tienes que estar preparado y no tienes que tener miedo. Porque no hay errores. Lo que hay es decisiones tomadas con información incompleta. Pero esa es la vida. Es tomar decisiones con información incompleta. Por ejemplo, ahora que vino no nos conocíamos, pero ¿por qué no te voy a conocer? ¿Sí? Dicho sea de paso, hace 6 años o 7 años en tratar de reconstruir el network después de haber estado 8 o 9 años afuera, decidí que todos los días iba a conocer a una persona nueva. Todos los días. Así que todos los días, así me llame el que quiere vender teléfonos, le voy a contestar el teléfono. Y voy a decir, ya, hoy día sí comencé con una persona nueva. A ver, a experimentar. Y mientras más experimentas, más tú eres. Pero me dices si nos estamos viendo demasiado al mundo esotérico, ¿no? Porque tú eres tú. ¿Sí? Eres la misma persona cuando estoy hablando contigo, o cuando estoy hablando con mi jefe, o cuando estoy hablando con las personas que están escuchando ese podcast. Es la misma persona. Es difícil ser la misma persona. Sí. Y abrirnos a la oportunidad de conocer personas nuevas también nos ayuda porque de todos aprendemos algo, ¿no? De todos. Eso es todos. Muy bien, Renzo, muchas gracias. Y
Sobre el sector minero, bueno, la minería es una industria muy importante acá en el Perú. ¿Cómo ves los avances tecnológicos y el cambio de la dinámica y el liderazgo hoy por hoy aplicado al sector minero? ¿Cómo ves también la industria minera de aquí a 5, 10 años con todos estos cambios que hemos tenido? Bueno, yo creo que hay que ver, no hay que tener miedo, ¿sí? Creo que uno tiene que explotar las cosas que te hacen único, no las cosas que te hacen común, ¿no? Entonces, cuando uno ve al Perú, el Perú es uno de los 5 productores mundiales de oro, plata, plomo, zinc, cobre, ¿no? No eres cualquier país, eres uno de los 5 primeros productores mundiales de oro, plata, plomo, zinc, cobre, ¿no? Las cosas que están acá, a veces uno dice, no, me fui a California, vi un robot que se mueve y habla, ¿no? Bueno, pues podría decir, me fui al Perú y vi una mina que hace esto y esto, y estarías hablando de la última tecnología del mundo. No es cualquier cosa, es la última tecnología del mundo. ¿Y cuáles son los otros 4 países con los que competimos, no? Australia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, ¿no? No hagamos las cosas que ellos están haciendo. Esos hay que esperar que las terminen de hacer y absorberlas, ¿no? Hagamos las cosas que ellos no están haciendo. Y lo que ellos no están haciendo es lo que nos caracteriza como país. Es la cordillera de los Andes. Fíjate que una vez estaba viendo una serie en Discovery que se llama Aventuras 4x4. No sé si lo han visto. Entonces son 2 chicos que se suben en su camioneta 4x4 y van a campo traviesa, ¿no? Y en este capítulo hablaban de que van a subir a las alturas y que iban a tener que ajustar la chispa del motor porque como hay menos oxígeno el carro iba a cascabelear y se podía parar. Entonces están avanzando, ya paran a la mitad del camino, yo creo que hay que subirle porque yo ya no tengo aire, me siento que me estoy empezando a marear. ¿A qué altura vamos? 2.400 metros de altura. Ni Arequipa está a 2.400 metros de altura, ¿no? Nuestras minas están a 4.000 metros de altura. ¿Sí? Nadie en el mundo vive a 4.000 metros de altura. Así que si vamos a investigar o si vamos a desarrollar, desarrollemos cosas que nos hacen únicos, como los 4.000 metros de altura. Y cuando hablas de los 4.000 metros de altura, hablas de las personas que viven en los Andes, hablas de las plantas que viven en los Andes, hablas de las minas que viven en los Andes. Eso es el propósito. ¿Cómo hacemos que esta montaña que mide 4.000 metros de altura y que hace tan difícil construir una carretera que una a las personas, de pronto cuando abro una mina estoy uniendo 2 pueblos? Y el policía para defender a la señora de la comunidad ya no está a 12 horas, ahora está a 1 hora. Gracias a esa vía que abrimos en la mina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todos nos beneficiemos de eso? ¿Cómo hacemos que la minería sea como el señor que lleva a su hijo al altar? Con propósito. No, ese es. Entonces tiene la última tecnología. No solo eso, sí, tienes una cosa única que son los Andes y que tienes que saber explotar. Es algo que nos hace a todos peruanos, ¿sí? Y además estás al inicio de una revolución brutal, ¿no? Te lo cuento una. Corría el año 1999, todavía no me iba. Estaba sentado en la mesa del teléfono de mi casa, porque en ese entonces los teléfonos estaban en mesa. Tenían el círculo, sí, lo viví. Bueno, y habían unas revistas, porque en esas veces habían revistas, y una de estas revistas era Mecánica Popular. Todavía existe la revista Mecánica Popular, pero en la carátula había un señor que tenía un teléfono celular, que no había muchos, ¿no? Y le tenía la cara y tenía el teléfono celular, tenía lo que parecía ser el lente de una cámara. Y decía, voy a poner una cámara digital, que no había muchos, en todos los teléfonos celulares, que tampoco había muchos, del mundo. Cuando llego a la universidad, una de las primeras clases, sale un señor y dice, bueno, con esto de la ley de Murphy, ¿no? Que cada día se duplica la capacidad de almacenamiento y se reduce la mitad del costo, toda la música del mundo, desde que un cavernícola sopló un hueso y sonó hasta ayer, debería entrar en un dispositivo del tamaño de, y saca su cartilla de cigarro, de este tamaño. El problema es que no sé cómo cobrarle a las personas y cómo pagarle a los artistas.
el día que sepa cómo encontrar la forma en que todos estén bien, va a existir. Y había un paper que salía, que corría por los pasillos de la universidad, que todo el mundo quería escribir sobre él, que se llamaba el nuevo protocolo de comunicación Bluetooth. Me acuerdo porque me daba risa cuando escuchaba Bluetooth como diente azul, ¿no? Hoy día, 24 años después, ¿tú te imaginas un teléfono que no tenga cámara, música y Bluetooth? No. Total, sí, necesario. Hace 10 años te lo imaginabas. Hace 10 años también era normal, ¿no? Entonces, creo que la moraleja es lo que tú escuchas en la universidad hoy día, 10 años después va a ser la norma. Pero lo que tú escuchas hoy mismo, en 5 años va a ser la norma. Entonces, tienes oportunidades. Todo esto de inteligencia artificial, nadie sabe exactamente cómo hacerlo. Todos piensan que saben, pero todavía nadie lo ha descubierto, ¿sí? Y todos teníamos los mismos números de neuronas, como mi amigo Jared Diamond y su aborigen que cargaba la canasta. Todos tienen todo dentro de sí para lograrlo. Por supuesto que estás en una revolución brutal para la minería, la construcción, los podcasts, la educación, para todo. Así que si hay algún momento que vivir, es hoy. Todas las industrias tienen que abrazar todos estos avances tecnológicos y, bueno, de hecho en marketing se ve mucho el ciclo de vida de un producto y lo que nos dice la historia es que las empresas y las marcas que no abrazan las nuevas tecnologías terminan saliendo del mercado, ¿no? Como el caso de Kodak, BlackBerry. En este caso, ¿cómo esta empresa minera, Buenaventura, está abrazando la tecnología para la gestión de sus procesos? Bueno, mira, muchas personas siempre dicen, la minería, no me acuerdo, estaba en clases y me dijeron, la minería no es innovadora. Y yo, vamos a revisar ese statement, ¿no? Y es, Buenaventura tiene 71 años de existencia, 71 años. Ya de arranque no hay muchas empresas que tienen 71 años de existencia. Pero, ¿cómo explicas 71 años de existencia de un producto no renovable como un mineral, ¿no? O sea, te lo tienes que reinventar todos los días. ¿Cómo explicas 71 años de existencia que empiezan con gobiernos militares y pasas a gobiernos democráticos y hay expropiaciones y hay privatizaciones y hay COVID y hay... Te lo tienes que inventar todos los días. Entonces, no hay nada más creativo que inventarte todos los días cómo vivir 71 años. ¿Está ahí? ¿Dónde va? ¿No? Creo que estás en un mundo donde todos quieren salvar al planeta y todos quieren carros eléctricos y todos quieren energías renovables, ¿no? Y para energías renovables necesitas cobre, litio y tierras raras, ¿sí? Pero a la vez nadie quiere más minas porque nadie quiere quemar más petróleo, ¿no? Entonces, esas dos cosas no van. ¿No? Creo que está bien planteado cuando dicen para el 2050 neutro, pero entre hoy y el 2050 cómo lo vamos resolviendo, ¿no? Entonces, imagínate, regresemos al caso de inteligencia artificial, de datos y de ciencia de datos. Llamémosle ciencia de datos, no inteligencia artificial, ciencia de datos. Si yo te dijese, como decía, le quiero poner un teléfono a cada celular del mundo, ¿no? Si yo te dijese hoy día, si yo pudiese tomar datos y tomar decisiones más rápidamente, podría duplicar mi productividad, ¿me creerías? No la dupliquemos, hagamos 10% más. Entonces, si tengo 10% más y tengo 10 minas, no estamos al borde de una nueva mina que no existe. Es una mina simplemente producto de ciencia de datos, de tomar datos más rápidamente, de tomar decisiones más rápidamente, de ser más eficiente. En 5 años. No suena descabellado. En absoluto. Nadie lo ha hecho nunca. Ese es un súper reto que lograr. Y cuando lo logremos vas a lograr la carretera, el centro de salud, y todo va a ser mejor, sin impactar el medio ambiente. Muy bien. Renzo, coméntanos también acerca del proyecto San Gabriel en Moquegua. ¿En qué fase se encuentra? ¿Cómo se ha estado desarrollando el proyecto en términos de cronograma?
y también cómo han estado implementando la innovación y nuevas tecnologías en ese gran proyecto liderado por la empresa minera Buenaventura. Bueno, el proyecto San Gabriel es nuestro... El proyecto San Gabriel, para que tengamos una idea, empezamos a caminarlo en 1990 y pico. ¿No? ¿Cuánto demora? Wow. ¿Cuánto demora llevar una idea desde tu primer paso hasta tu primera barra, no? 20 años. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en 20 años, no? Tus ideas iniciales son distintas a tus ideas finales. Ahorita está en 60-70% de la construcción y esperamos sacar nuestra primera barra hacia finales del próximo año. Terminando esta historia de 20 años de desarrollo de producto, como te decía, 20 años de ir tanteando sin ver por dónde estás yendo y tratando de tomar las mejores decisiones con la información que cuentas. Como todas nuestras minas, arrancan con todos los sensores para empezar a generar datos desde el día 1 y poder aprovechar esta ola de la ciencia de datos en el más breve tiempo posible. Construir o desarrollar no es una actividad propiamente minera, te diría, ¿no? Entonces, cuando me preguntas las últimas tecnologías, creo que yo no le llamaría tecnología, sino una nueva forma de enfrentar el problema, ¿no? Y es cómo colaboramos los diseñadores, los contratistas y la empresa minera, ¿no? Cómo podemos encontrar formas en las cuales el trabajo de los tres se ve recompensado y logramos los tres nuestros objetivos. Eso requiere mucha apertura en poder decir qué es lo que quieres, qué es lo que te duele, ¿no? Y regresando a tus primeras preguntas, tienes que ser capaz de decir lo que te duele sin ofender, ¿no? De ser auténtico, de explicar qué son las cosas que me gustaría obtener y cuáles son las cosas que no me gustaría hacer. Y desarrollar esa confianza con las otras compañías es lo que te permite colaborar. Sin eso, es una transacción. Como te decía, hoy día me compras mi casa y ahí nunca más te voy a volver a ver. Pero ¿cómo logramos tener una relación que dure muchos años? Y esa relación también se gesta con los trabajadores, ¿no? La relación que se tiene con el equipo. Estamos hoy por hoy con equipos multidisciplinarios y esos espacios en donde haya apertura para poder comunicar nuestros puntos de vista. También son espacios que los abren los líderes de equipo, ¿no? En donde los motiven, las ideas no sean rechazadas, sean escuchadas. Y hay algo que hoy por hoy se llama mentoring inverso, en donde algunas empresas, especialmente fuera de Perú, lamentablemente algunas están negociando ya la salida de sus trabajadores a una corta edad, 45, 50 años. Ya no es esta jubilación de 65 años en donde los trabajadores empezaban en una organización y se casaban con la organización también y estaban toda su vida y sus hijos. Ahora pasa algo distinto. Los jóvenes están entrando con todas estas ganas, pero también quieren seguir una línea de carrera. Si no ven oportunidades, luego de 2 años o 1 año migran a otra empresa. Y lo que están haciendo otras empresas en lugar de estas jubilaciones, están haciendo el mentoring inverso, en donde las personas con mucha trayectoria y muchos años de experiencia en esa empresa, experiencia valiosa, mentorean a estos jóvenes que quizás son neófitos en algunas cosas y estos jóvenes mentorean a estas personas que quizás necesitan apoyo en cuanto a temas de tecnología, nuevas herramientas, plataformas. Eso hoy por hoy también. La película esa de Anne Hathaway, ¿cómo se llama? The Intern, con Robert De Niro. Bastante de moda. Bolita, sí. Sí, sí. Está bastante de moda. Sí, sí, claro. De hecho, es un caso que vimos recientemente en mi clase. Claro que sí, tiene excelente ejemplo. Sí. Me interesa mucho lo que dices de el número de profesionales que forma parte de la decisión de un producto, ¿no? Yo siempre voy a regresar a mi sueño de algún día que alguien me llame desarrollador de producto. Pero tienes que conversar con todo el mundo, ¿sí? Porque todos tienen una percepción distinta del problema. Y la solución es una mezcla de todas esas cosas. Si tú te olvidas de uno, no va a ser el producto que querías hacer. Y para poder conversar con todas esas personas tienes que estar dispuesto a ceder, ¿sí? No puedes ser rígido
pero tienes que ser capaz de llegar a acuerdos, ¿no? Todos los días suceden problemas y todos los días te tienes que juntar con las personas con opiniones más diametralmente opuestas, como te contaba en la casa de mi abuelita cuando venían los fines de semana a almorzar. Eso es la vida, eso es tu reto de todos los días, ser capaz de hacer llegar acuerdos, ¿no? De decir lo que te duele y de ajustar la realidad. Yo que veo innovación en Buenaventura les digo, innovación no es algo que yo hago. Esa no es mi misión. Mi misión es una forma de pensar. Una forma de pensar donde quiero que tú estés 100% segura que cuando algo te moleste, tienes toda la libertad de levantar la mano y decir, me molesta esto. Y quiero que estés 200% segura es que ni bien lo digas, vas a tener a 10 personas en contra. Y te vas a sentir mal. Y quiero que sepas que puedes pararte de nuevo y decir, ¿y si hacemos esto de otra forma? Y vas a tener 9 personas en contra. Y vamos a repetir esto hasta que todos estén a favor. Pero va a depender de ti y de cuánto estás dispuesto a vivir con personas en contra. Así que esa experiencia de la que hablas es cuántas veces he convencido a alguien. ¿Cuántas veces me han dicho que no y me he sobrepuesto a mis peores miedos para proponer algo distinto y cambiar? Eso es. Sí. Y es lo que te va forjando también carácter, ¿no? En el proceso. Este carácter que se va formando de las situaciones complicadas o estas presiones externas que muchas veces también te invitan a negociar tus valores, ¿no? O tus puntos de vista. Y definitivamente creo que como profesionales también tenemos que tener unos no negociables. Sí. Y argumentar, como decías, ¿no? Es importante argumentar para poder sumar a más personas a esa visión, a los objetivos de la empresa. Creo que también los líderes tienen un papel fundamental en este tema de alinear los objetivos de tu equipo con los objetivos de la empresa. Y hubo algo que me dijo un docente, algo muy interesante. Me mencionó, un líder no capacita, un líder hoy por hoy entrena. Debe ser ese entrenador que se involucra en los procesos y es parte de la gestión diaria, no que se desliga, te capacité y me desligo. Y me pareció muy interesante. Eso es que hace algunos años alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre liderazgo y gestión? Sé que suena a una cosa de texto, ¿no? Pero una vez encontré un libro que se llama Tribus, de Seth Goldstein, no me acuerdo cómo se llama. Tribus. Y nunca lo había visto tan bien explicado. O sea, gestionar es resolver un problema que conoces con recursos que conoces. Liderar es cambiar algo a punta de fe. ¿Sí? Este es mi propósito y voy a pararme todas las veces que sea necesario hasta conseguirlo. Eso es liderar. Y para ser líder lo primero que tienes que hacer es alguien que te quiera seguir. Así que lo tienes que cuidar. Entonces, es estas conversaciones, estas relaciones, esta comunicación que tenemos donde a la tercera, cuarta, quinta vez vas a confiar en mí. Y voy a confiar en ti y vamos a poder avanzar juntos. No te puedo dejar caer. Sí. Es por eso que el liderazgo que proviene de un cargo a veces es rechazado, pero aquel que es líder auténtico y que su influencia viene por un liderazgo innato, muchas veces es seguido y a veces el liderazgo no depende del cargo. No. Yo creo que primero, es una pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿Qué primero? ¿Te nombran jefe y entonces todo el mundo te sigue? ¿O primero todo el mundo te sigue y ahí te nombran jefe? Yo creo que esa es la segunda, ¿no? Es, primero tus compañeros te reconocen, ¿sí? Y luego es inevitable que te nombre el jefe. Pero para que tus compañeros te reconozcan, tú tienes que tener una serie de no pueden sentir que los vas a traicionar. No pueden sentir que tus intereses están por encima de los de ellos, ¿sí? Pero principalmente se la tienen que creer. Y nadie puede tener una máscara mucho tiempo. O sea, no puedes fingir ser el amigo de todo el mundo. O eres o no eres.
y se van a dar cuenta. Así que ser líder es algo que tú vas construyendo todos los días con estas pequeñas historias de tratar de ser tú. Nadie va a creer a alguien que no es auténtico. Me acuerdo una vez salí a una reunión y me dice una chica, oye, pues era una reunión y después había una parrilla, ¿no? Estábamos en la parrilla y me dice, tú eres muy gracioso, pero no eres la persona que estaba adentro. Adentro eras acartonado y acá eres súper cool, ¿no? Eso me hace dudar de ti. Tienes razón, ¿por qué eran dos personas, no? ¿Por qué mis chistes en la reunión son distintos a mis chistes en la parrillada? Deberían de ser los mismos. Desde ese día, ya así como 8 años, entonces ser la misma. Es difícil ser tú mismo. Pero esa es la autenticidad que permite que las personas confíen en ti, ¿no? Totalmente. Y Renzo, ¿qué papel crees que juegan las alianzas con otras organizaciones, otras empresas en el proceso de innovación de Buenaventura? Imagínate. Brutal. O sea, esto del ecosistema, ¿no? ¿Por qué pensar? O sea, le digo esto a mi hijo, ¿no? No se trata de lo que yo puedo hacer, porque yo solo tengo 8 horas al día, ¿sí? Se trata de con cuántas otras personas puedo trabajar, porque si trabajo con 2 más, de pronto ya no tengo 8, tengo después 24 horas al día, ¿no? Si trabajo con 1000 más, si trabajo con 10.000 más, es con cuántas más puedes trabajar. Entonces, ¿por qué pensar que el único que sabe soy yo? ¿Por qué no ser más abierto y explicar qué te duele, cómo nos ayudamos, tener unos intereses comunes? Vamos a desarrollar las cosas mucho más rápido, pero mucho más rápido. No en 10 años como el teléfono ¿no? En 5 años, en 2 años. Sí. Las cosas más grandiosas no se logran en solitario, ¿no? Se logran siempre en compañía de otro. Proyectos, objetivos, metas, hijos. ¿Cuántas veces has tenido en tu mente? Digo, ay, este va a ser mi negocio, cuando me jubile voy a hacer esto. No se lo voy a decir a nadie, porque si se lo digo a alguien me lo van a robar, ¿no? Díceselo a todo el mundo. Porque mientras más lo dices, más te van a decir cosas que ni siquiera habías pensado. Y mientras más tienes cosas que te habían pensado, más único va a ser tu producto. Eso es lo que buscas. Comparte todo. Muy bien. En cuanto precisamente de los productos únicos, sabemos que la tecnología está transformando el sector minero. ¿Puedes mencionar alguna tecnología disruptiva que está usando hoy por hoy Buenaventura? Yo quisiera decir primero que no es una cuestión de tecnología. O sea, innovar no tiene que ver con chips de silicón, ¿no? Desde el momento que entramos y no funcionaba el aire acondicionado y dijiste voy a abrir la ventana y estás haciendo algo distinto y eso ya es innovar, ¿sí? Desde que decidiste que no íbamos al menos esa primera vez que abriste la ventana estás innovando, ¿no? Desde que decidiste no hacer una entrevista por correo, sino vamos a hacer un podcast, y este es el primer podcast tuyo y mío, estamos ambos innovando, ¿no? Desde que decidimos vamos a usar nuestro teléfono celular para operar la planta, estamos, si quieres, ahí innovando con algún chip de silicón, sin duda, ¿no? ¿Qué es lo que me ha sorprendido ahora último en Buenaventura? Y es, como te decía, en innovación yo lo que trato de hacer es que las personas puedan expresar lo que sienten y que estén seguras que se van a caer y que se van a parar y que se van a caer y que se van a parar y que al final de un infinito número de caídas y paradas vamos a tener algo alucinante que nadie más tiene. Esto de la ciencia de datos iba dando vueltas y no me la creía y escuchaba y decía sí, pero no, nadie la sabe, nadie la tiene todavía, y de repente al costado mío, literalmente a 3 escritorios míos, hay un chico, se llama José Gutiérrez, que es un científico de datos y estuvo ahí sentado todo este tiempo. Pero hay veces las cosas están bajo tus narices y no te das cuenta, y lo que ha logrado hacer de combinar información de geología con información de hidrogeología, con información de geomecánica, con información de taladros y empezar a producir cosas
que antes eran imposibles de producir con algoritmos de OpenAI es alucinante. Y estaba sentado al costado mío y no lo veía. No porque no sea notorio, simplemente no habíamos tenido la oportunidad de conversar de eso, ¿no? Y de pronto ahora, ay, sí lo tenemos. Y no fue como lo esperabas, ¿no? No es que tienes que traer a alguien de afuera para que te enseñe cómo hacerlo. Estaba ahí. Había que darle un administrador de base de datos y sentarlo al costado a que trabajen juntos por 3 años, 4 años, y pronto van a empezar a salir las cosas nuevas. Ahora es cómo agarro ese experimento y lo vamos replicando en distintas cosas en Buenaventura, ¿no? Entonces como que ya aprendiste esa fogata que es, no meditas, es misionera y tienes que traer cartoncitos para que no se te apague y hacer una gran, ¿cómo se dice? Fogata. Una gran fogata, ¿sí? Sin que se queme la oficina, por supuesto, pero una gran fogata donde todo esto empieza a generar y a generar y a generar. ¿Cómo seguir trayendo palitos secos para que eso queme, no? Eso es lo que viene a continuación. Ese chico y lo que hizo, solito, brutal. ¿Cómo lo incentivo? ¿Cómo lo ayudo a que logre más? ¿Cómo hago que las demás lo sigan? ¿Cómo lo volvemos un héroe? ¿Cómo hacemos que las personas se la crean que después de varias caídas viene el éxito? Interesante, ¿no? Porque a veces lo que le falta a las personas es ese empuje y precisamente que sientan que otras personas creen en lo que ellos hacen y que valoramos lo que hacen día a día. Entonces creo que la invitación es que innovemos todos los días en pequeñas cosas. Podemos innovar para llegar también, primero innovamos en las cosas pequeñas y luego podemos llegar a las cosas más grandes. Empieza por lo más sencillo como abrir la ventana. Tiende tu cama, ordena tu ropa. Y poco a poco, en la acumulación, como estábamos conversando de este libro de Hábitos Atómicos, vas a empezar a lograr cosas mucho más grandes. Pero empieza por ti. No empieces por quejarte de por qué el mundo no es como tú piensas, sino empieza por qué puedo hacer yo para cambiarlo. Y estate preparado porque va a demorar 100 años, pero al menos vas a morir tranquilo. Sí, creo que el día a día nos llama a incomodarnos. Y realmente tiene que ser así para que nos movamos, porque si no nos sentimos incómodos, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma forma. Una de las cosas que vemos también en las ofertas de empleo es que solicitan profesionales capacitados en SAP. Buenaventura utiliza este sistema ERP. ¿Qué módulos utiliza? ¿Cómo los ayuda en el proceso? Bueno, SAP es la referencia, ¿no? en el sistema de contabilidad, RPs y demás. Obviamente SAP no existía hace 70 años, así que hace 70 años teníamos, bueno, 70 quizás es mucho, hace 20 años teníamos nuestros propios sistemas, ¿no? Pero hará 10 nos movíamos a SAP y hará 1 nos movíamos a SAP S/4HANA, porque ahora está en la nube. Entonces yo creo que tienes un montón de información, un montón de data estructurada en tus servidores. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa data estructurada? ¿Cómo voy a procesarla para poder decir que estoy haciendo ciencia de datos? Tomar decisiones informadas, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo exprimir de esa data que ya existe? Me atrevería a decir que es una de las pocas datas estructuradas que todas las empresas que tienen SAP tienen, ¿no? ¿Cómo puedo exprimir eso en mi beneficio? ¿Cómo puedo hacer esa mina digital que no tiene terrenos ni... Porque la forma como hago las cosas soy 10% más eficiente. ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la gran pregunta. Yo creo que tenemos toda la tecnología para hacerlo, pero todavía nadie lo ha hecho. ¿Sí? Es un trabajo en proceso y es una súper oportunidad que todos deberíamos estar persiguiendo. Has tenido una gran trayectoria liderando probablemente diferentes equipos. Coméntanos qué es para Renzo el liderazgo, cómo lo aplicas y qué consejo le darías a aquellas personas que están actualmente iniciando en esa etapa o rol de liderar pequeños y grandes equipos. Que es como cuando, no sé, es como cuando llegas a tu clase y viene el profesor y dice, vamos a hacer una actividad. Tienen que desarrollar un equipo de trabajo que resuelva esto acá. Estás chiquito, estás en el nido, ¿no? Y te estás sentado, me acuerdo perfectamente de mí. O sea, nadie va a decir nada. Sí, ya, tú haces esto y tú haces esto y tú vas a hacer... Sí,
eso es. Y seguramente las primeras 16 veces me dijeron, no, ¿y tú qué te has dicho que eres el líder tú, no? Pero después de un montón de pruebas, la gente empieza a confiar en ti. Empieza por convencer a uno. No trates de convencer a todos. Y no te frustres porque no va a funcionar al principio, ¿no? Creo que es cuestión de seguir tratando y no entristecerse, sino solamente seguir tratando. Eventualmente lo vas a lograr. Es una cuestión de repeticiones. Es una cuestión de repeticiones. Fíjate que una vez salía con mi hermano, que es 6 años menor que yo, que es el que más me ha enseñado de esto. 6 años menor que yo. Y salíamos en ese tiempo, tú salías y sacabas a bailar a la chica. Y sacaba a bailar a una chica, y todos le decían que sí, y a mí todos me decían que no. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Y me dice, lo que pasa es que a ti te da miedo que te digan que sí. Yo ya perdí el miedo hace tiempo. A mí me dicen que me lo han dicho tantas veces que ya lo pregunto y no espero nada a cambio. Y mi rate de success es mejor. Pero tú tienes miedo. Tienes que perder tu miedo. Es la forma como le preguntas a alguien si quiere hacer algo. La mejor lección de mi vida, 26 años. De mi hermano que tenían 20, imagínate. ¿Sí? Sí. Y es un proceso también. Muchas veces cuando estamos en una etapa iniciando en un puesto o en una empresa, queremos ya rápido tener puestos clave, estar a cargo de un gran equipo, ascender rápidamente. Pero creo que el liderazgo también es como esa semillita que está allí a veces en lo oculto, en lo oscuro, que cree que nadie la ve. Pero está allí en un proceso y empiezan a salir raíces. Y a veces, mientras más tiempo está esa semillita en lo oculto, las raíces se van haciendo más fuertes para todo lo que viene después. Tú crees que no se ve, pero tú ves el fuego en los ojos. Tú ves cuando a una persona realmente algo le molesta o simplemente es un pecho frío y es indiferente. Tú quieres estar rodeado de personas que les brillen los ojos. Sí, sí. Pero tú sabes cuando ves una persona. Sí. Ok, de repente no sabes el primer día que la ves, pero si la ves todos los días durante un mes, estoy seguro que sabes qué esperar de esa persona, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos. O sea, nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Tú sabes quién es el que va a dar el primer paso, quién es el que va a decir no. Si no es seguro, no se hace. No lo voy a hacer. Sí. Ese es el que buscas, al que realmente te diga lo que siente, y tú tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que de repente no te gustarían escuchar, ¿no? Como que estás equivocado, ¿no? Como me pasa todos los días. Todos los días converso con Rubén, a quien respeto mucho y creo que nos respetamos mutuamente, y me dice, creo que estás equivocado por esto, esto y esto. Y es, tienes razón. Gracias por ayudarme a darme cuenta que estaba equivocado. ¿Sí? Al menos ahora podemos corregir, ¿no? Hay ese ego, no debe de estar ese ego de yo no me equivoco, ¿no? Y debe de estar ese ego de no me voy a dejar pisar. Entonces busca bien quiénes son tus amigos para que asegúrate que todos tengan ese brillo en los ojos. Sí se nota. Renzo, y mucho se habla de las habilidades técnicas, realmente son necesarias para poder desarrollar cualquier proyecto, pero ¿qué hay de las habilidades blandas? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las habilidades que deben hoy por hoy sí o sí desarrollar cualquier profesional? Mira, yo siempre no vamos a poner a hablar de la habilidad blanda número 1, 2 y 3, pero te voy a contar una que siempre uso cuando trato de explicar esto, y es ese paso de ser un ingeniero o una persona técnica, una persona de transacciones, a de pronto volverte un jefe, ¿no? ¿Qué es lo que hacen que pases de ser una persona que opera a una persona que gestiona personas? ¿Cuál es ese escalón? ¿Cómo se da? Y siempre digo, cuando uno sale de la universidad o de donde hayas estudiado, de tu centro de estudios, te han enseñado a hacer operaciones, ¿no? De repente, si fuese un carpintero, me hubiesen enseñado a clavar. Si fuese un ingeniero, me han enseñado a sumar y restar. Si fuese un abogado, me han enseñado a leer la ley. Y lo puedo hacer solo, ¿no? Soy un profesional independiente. Pero ese brillo en los ojos que te hace
no, este chico o chica tiene algo que los demás no tienen, ¿no? ¿Dónde lo aprendió? ¿Sí? ¿Fue en la universidad? Mi mejor respuesta es no. Fue cada vez que sacó a bailar una chica y lo chotearon. Fue en el partido de fútbol. Fue cuando perdió, ¿sí? Fue cuando se cayó de la bicicleta y se paró de nuevo. No es en la universidad. Entonces es cómo nos comunica. Eso para mí son las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades de cómo terminó con su primer amor, ¿no? ¿Cómo le dijo? Yo no te quiero. ¿Cómo se lo dices? Sin herir. Esa asertividad, empatía, llámalo como quieras, pero la verdad es ser persona, ¿no? Es lo que hace que las personas creen en ti. No hay nada más importante que eso no te lo van a enseñar en ninguna universidad y no lo puedes pagar para hacerlo. La única forma de tenerlo es cometiendo errores. No sé cómo se logra. Cada uno tiene un camino distinto. Yo me acuerdo en estas conversar con una persona nueva todos los días, he aprendido demasiado. Han habido momentos en los que me he molestado y digo, pero ¿por qué me tengo que molestar si ni siquiera lo conozco, no? Aprender a controlar. ¿Sí? ¿Por qué me iría a doler algo de una persona que nunca me había visto? ¿Sí? ¿Es que acaso me está haciendo notar que yo estoy equivocado? Pero eso es una cuestión mía, no de él, ¿no? Descubrirte. El ver cómo reaccionamos en el tráfico de Lima cuando nos gritan algo o en cualquier momento. No está mal cometer un error. Está mal adivinar. No sé. Está mal no pensar. Está mal hacer las cosas mal varias veces. Pero no está mal dar un paso y tratar algo nuevo. Sin ofender, sin que nadie salga herido al respecto, sin duda. Pero es cuántas veces eres capaz de hacer eso. Y eso son las habilidades blandas. No sumar y restar, que es lo que haces sentado en tu escritorio, ¿no? Tiene que ver que hayan 2 o 3 personas más involucradas. No estás solo. Muy bien, Renzo. Renzo, y bueno, innovar implica tomar riesgos. Nos has comentado un poco cómo has innovado también en tu carrera profesional porque has tomado riesgos. Si te podemos definir, sería un profesional que ha tomado riesgos, que se ha aventurado y que también has tenido cierta adaptabilidad a cada una de tus etapas y que es un profesional también apasionado que busca conectar con las personas por medio de tu labor. Pero ahora, tomar riesgos en una empresa tan grande, con un equipo tan grande también a qué cargo, ¿cómo manejas ese reto y esa responsabilidad, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? No es como uno ve en las películas que dice, compra las acciones de tal a tanto. No, eso no es, ¿no? Uno empieza por riesgos chiquitititos, ¿sí? Como por ejemplo, si hoy día me voy y no atiendo mi cama, ¿mi mamá me pegará o no me pegará? Ese es tu primer riesgo chiquito. Es rápido, no duele, ¿sí? Y en la medida que vas confiando más en ti, eres capaz de ir tomando. Falla rápido, falla barato, ¿sí? Y en la medida que vayas entendiéndote a ti, tus habilidades blandas y demás, vas a ser capaz de tomar un poquito más, pero no solo, ¿no? En la medida que vas creciendo, vas tomando más riesgo, pero con otras personas, ¿no? Los equipos de fútbol que tú ves no son Messi solo, ¿no? Es Messi y todo su equipo, ¿no? Y están todos tomando, ¿no? Yo me acuerdo, mi hermano jugaba básquet y su equipo me contaba, entrenamos todos los días. Y cuando le paso la pelota de básquet a mi compañero de equipo, yo sé, porque entreno con él todos los días, qué es lo que va a hacer y que lo que está haciendo es su mejor esfuerzo. Lo sabes, ¿sí? Entonces, no es tomar riesgos por tomar riesgos, es tomar riesgos con tu equipo, ¿no? Y tu equipo tiene otros equipos abajo, ¿no? Entonces, en verdad es esa comunicación en toda la empresa
de todos los miembros del equipo ¿cómo se dice? Se canaliza hasta el punto en el cual la decisión que tomas no tiene tanto riesgo como pareciese que tuviese, ¿no? Porque has aceptado. Eso es importante lo que dices de riesgo. Tú puedes elegir voy a ser totalmente adverso al riesgo, ¿sí? O es tan malo, porque no vas a hacer nada, o sea, ni siquiera salgo a la calle porque me va a atropellar un carro, ¿no? Hasta voy a ser totalmente abierto al riesgo, en el cual, no sé, para llegar más rápido al primer piso voy a saltar de acá de la azotea, ¿no? Pero eso no es cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar. Y una vez que aceptas un nivel de riesgo, tú sabes que van a pasar cosas. No sé si me dejo entender. Si digo, imagínate, llega una caja de lapiceros, 0 riesgos voy a contar uno a uno los lapiceros y solo voy a dejar pasar los lapiceros azules. ¿Sí? Te vas a demorar un montón, pero te estás asegurando que no hay lapiceros rojos. Aguas abajo, ¿no? O puedes decir, oye, estoy dispuesto a aceptar algún nivel de riesgo, ¿no? Cada vez que veo una caja de lapiceros voy a agarrar 10. Y si 5 lapiceros son azules, los dejo pasar. Van a haber lapiceros rojos, ¿no es cierto? Pero lo hiciste súper rápido. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con los lapiceros rojos, no? Si encuentro 1 o 2, pues los saco. Pero es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que quieres aceptar, ¿no? ¿Cómo? Y esto de innovación y riesgos es lo mismo. No sé si me dejo entender. Son cosas que tú no sabes que van a pasar, ¿no? Solo que hay una diferencia. Vamos a llamarle incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre. Como te digo, el desarrollo de productos es tratar de encontrar razones dentro de la incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre positiva y hay incertidumbre negativa. A la positiva le vamos a llamar oportunidades, innovación. A la incertidumbre negativa le vamos a llamar amenazas, riesgos, ¿no? Pero hay una diferencia, y es que de las amenazas, riesgos, lo único que puedes hacer es protegerte. Pero de las oportunidades, lo único que puedes hacer es sacarte la mugre trabajando para que se vuelvan realidad, porque son solamente una oportunidad. Eso es innovación. El otro es protección de riesgo. Sí. Sí. Es asumir ese riesgo también porque entendemos que lo que hay al finalizar el camino vale la pena, ¿no? Vale la pena asumir ese riesgo para llegar a lo que estamos esperando. Por eso es tu propósito, ¿no? Es decir, tu único compás es tu propósito. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Sí. Siempre te tienes que preguntar ¿por qué? ¿Por qué tengo esa discusión con los chicos de instrumentos quirúrgicos? Y de pronto un día te das cuenta, es para que el Señor lleve a su hija al altar. Es por eso. Entonces la decisión que estoy tomando está bien. Sí. Yo le llamo tu propósito impulsor. Es ese que todas las mañanas no te empuja, sino que te arrastra a que sigas trabajando en eso, en lo que tú crees. Es lo que te despierta todas las mañanas y te hace despertarte y pararte. ¿Por qué llegas a pararte si sabes que vas a ir a la oficina y vas a tener 50 problemas? Si es que no sientes que resolver esos problemas te acerca más a tu propósito. Interesante. Y Renzo, ¿qué consideras, qué cualidades, características, habilidades, estudios evalúas y tomas en consideración a la hora de reclutar a un joven que acaba de egresar de una carrera? Además de ese juego en los ojos, que ya no nos dejaste muy en claro, ¿qué otras cosas evalúas? Mira, no me acuerdo. Me acuerdo de mi entrevista para entrar a esta compañía de instrumentos quirúrgicos. Esto era el año 2003-2004. Y me invitaron a la entrevista, ¿no? Pero era distinta a todas las entrevistas que había ido antes. Antes tú ibas a una entrevista y te decían, primera pregunta, ¿cuánto quieres ganar? ¿Sí? Pero esta entrevista fue distinta. Fue, Renzo, ven, te queremos entrevistar. ¿A qué horas voy? Vente de 8 a 12. ¿4 horas de entrevista? Sí, 4 horas. ¿Con una persona? No, con 4 personas. Entonces fui, primera cosa, nadie me preguntó cuánto quería ganar. Primera gran sorpresa en mi vida, ¿no?
Segunda es, nadie me preguntó qué había estudiado. Todos me preguntaron las preguntas más raras del mundo, ¿no? Y era, cuéntame una oportunidad en la cual hayas tenido que tomar una decisión que no te gustó. Dale. Entonces, bueno, te conté. Bueno, yo me acuerdo, en teoría, no teoría, quiero una historia de verdad. Cuéntame una historia tuya. ¿Sí? Pues en teoría, cuando uno toma una... No. ¿Qué te pasó? ¿Estabas paseando a tu perro? ¿Pasó el carro muy rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Dale. Y cada una de estas 4 personas tenía la misión, después te enteras cuando te entrenan para eso, cada una de estas 4 personas tenía una competencia que medirte, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación efectiva, pero con historias tuyas. Después de estas 4 entrevistas, yo estaba esperando que me llamen, y me llaman 2 semanas después a decirme, no hemos podido tomar una decisión. Necesitamos que vengas otra vez para que te entrevistes con otra persona. ¿Otra vez con 4? No, con la jefe de los 4 para que nos ayude. Pero nunca preguntaron ni del sueldo, ni de qué estudié, sino lo que querían eran historias. Historias que engranen con el propósito de la empresa, con lo que tú quieres hacer, para tratar de minimizar el que esté una persona que no sea un engranaje perfecto o que no pueda llegar a ser un engranaje perfecto para este gran propósito. ¿Sí? Muy bien. Historias. Cuéntame la historia de cómo fallaste. Esas son las más interesantes. Porque cuando fallas, lo cuentas. Cuando realmente lo incorporas, cuentas tu falla. Así como te cuento todas las veces que me chotearon cuando sacaba a bailar a alguien, te lo cuento porque ya me siento confiado de eso. Lo puedo contar. ¿Sí? Si me lo preguntabas un día después de eso, no te iba a decir, no, salí a bailar todas. No, pero es cuando lo interiorizas y dices, sí, estaba haciéndolo mal y ahora lo hago mejor. No perfecto, pero mejor. Ya te lo puedo contar. Renzo, si le pudieras dar un consejo a tu versión más joven de hace muchos años atrás, cuando tenías 21, 22 años, piensa en ese momento y ahora con todo lo que has aprendido. ¿Qué consejo le darías a ese Renzo joven que empezó e inició su trayectoria profesional? Sí, le diría, deja de tratar de ser el primero en la clase y de jugar fútbol. ¿Sí? Comete más errores. Saca a bailar más seguido. Conversa con más personas. No estás solo. No estás solo. Eso. Creo que por mucho tiempo viví dentro de mi cabeza. Y en verdad el goce es estar afuera de ella, no dentro. No estás solo. Tienes a todo un mundo de personas alrededor que te pueden ayudar y siempre me han ayudado todas las personas. Llama, no tengas miedo. Si quieres hablar con el presidente de la compañía X, marca el teléfono y pide hablar con él. Ten algo que decir, pero no tengas miedo, porque las personas naturalmente te van a ayudar. Muy bien, Renzo. Ha sido un podcast, la verdad, bastante inspirador, bastante cálido. Te agradecemos mucho también Ay, ojalá. por tu tiempo. Estoy seguro que va a ser de gran ayuda para cada uno de nuestros alumnos, de nuestra comunidad en Suma Center. Y la idea, pues, es poder seguir aportando precisamente a estos jóvenes con la experiencia de personas como tú, que han tenido la oportunidad de salir a la cancha, como dices, y que más allá de la teoría han podido vivir cada uno de estos procesos, experiencias y reencontrarse también. Y es lo que queremos también transmitirle a los jóvenes y animarlos a que persigan sus sueños, a que se capaciten y que se preparen para tener algo que decir, una historia que contarle al mundo. Sí. Como dice Renzo, las historias son importantes y esa es nuestra invitación, ¿no? Gracias por invitarme. Encantado de participar. Y hago cheque, conocí a 4 personas más ese día, mira. No tengo que conocer a nadie más, nada, ni pasar, ni pasar. Gracias por la invitación. Ya, excelente. Muchísimas gracias, Renzo.